Vamos a seguir hablando acerca del tema de la tentación. Y yo creo que hoy alcanzo a terminar este tema con una enseñanza lindísima que está en Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 39. Pero antes de ir a leer Lucas 22, 39, yo le quiero recordar que una tentación es algo que no viene de Dios. Yo no puedo decir que Dios me tentó. Así que yo quiero que usted le ponga una cinta allí, como lo estoy haciendo ahora, una marca a Lucas, y vaya conmigo a Santiago. Esto lo repito una y otra vez para que nos quede claro. Y segundo, por causa de los nuevos, ¿no? Hay gente que llega por primera vez y dice, bueno, ¿de qué está hablando esta gente? Estamos hablando de la tentación. Hay una gran diferencia entre la prueba y la tentación. Y hemos venido viendo las cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, es imposible. También Dios no se puede matar a Él mismo porque Él es la vida. También Dios no puede ser infiel, su naturaleza es fiel, o sea, Él es fiel por naturaleza. Otra cosa es que Dios no puede ser burlado, nadie puede engañar a Dios. Y lo otro que estamos viendo es que Dios no tienta a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, bienaventurado, feliz, dichoso, 3 veces bendito, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, dio a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso lo vimos, lo estudiamos, sabemos que Dios no puede ser tentado porque Él no tiene concupiscencia. Su naturaleza es ¿qué? Santa. Sabemos que concupiscencia es mi propia naturaleza pecaminosa y carnal. Sin embargo, recuerde que el Señor Jesús fue 50% Dios en la tierra y 50% ¿qué? Hombre en la tierra. Entonces vamos a ver otra aflicción del Señor Jesús en su parte humana. Recuerde que la Biblia dice que el Señor fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y vamos a entender la clave para no pecar. Usted dice, bueno, pastor, y yo quiero dejar de pecar. Hoy vamos a entender una de las claves muy importantes para dejar de pecar. Y tenga ahí listo en Lucas capítulo 22, versículo 39. Dice la palabra del Señor: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Qué dice la Escritura? Que el Señor fue ¿a dónde? Al monte de los olivos. ¿Sabe que es muy curioso? Que el Señor Jesús tenía un lugar donde Él permanentemente iba a orar. Cuando a Judas le dijeron, entréganos al Maestro, Él les dijo, yo sé dónde lo voy a entregar. Sé de un lugar donde Él va a orar. Yo no sé si usted en su casa tiene algún lugar donde siente mayor facilidad para orar. Eso nos pasa. A veces uno puede orar en un cuarto, a veces en la sala, a veces puede ser un patio, una terraza, a veces puede ser un rincón, una escalera. Hay ciertos lugares, extrañamente, donde nos sentimos más cómodos para orar. Así que el Señor iba a un lugar que se llama el Monte de los Olivos y dice, y fue a orar. Y es curioso que este monte quedaba en un lugar, en un huerto. Ahí era el lugar donde el Señor iba a orar, a un huerto, a un lugar lleno de árboles. Y el Señor fue a ese lugar con sus discípulos. Esto está ocurriendo, recuerde el contexto de la historia, de noche. Está pasando de noche. El Señor está a punto de enfrentar algo que se llama Getsemaní. Getsemaní es una palabra que significa lugar donde se tritura o donde se oprime o se pulveriza los olivos. Es un lugar que significa prensa, es un lugar donde hay presión, donde se ejerce la presión. Recuerde que el aceite de oliva es un aceite
costoso, fino, y normalmente la gente iba a los árboles, cogía los frutos del árbol, los traía y se utilizaba una gran piedra redonda que era movida normalmente por un asno o un buey y se iba metiendo allí sobre esa piedra que iba dando vueltas, normalmente sobre otra piedra se iba metiendo el olivo. Así que las olivas iban pasando por allí, iban siendo trituradas y por otro lado iba saliendo el aceite. Es muy importante tener en cuenta este detalle. ¿Por qué? Porque el mejor aceite, y cuando nosotros hablamos de aceite, hablamos de unción, la produce el quebranto, la produce el trato fuerte, la produce la tribulación. La tribulación, cuando usted sienta que está siendo triturado, que está siendo quebrantado, es un lugar a veces espiritual que te quebranta, a veces es una situación y sientes que está siendo molido allí. Eso va a sacar cosas buenas de nuestro corazón. El aceite, para poder ser, tenía primero que sufrir un proceso donde la oliva tenía que ser triturada, tenía que ser partida, tenía que ser aplastada por una piedra que era redonda, plana, como una moneda gigante, y era muy, muy pesada. Podía pesar 130 kilos, más o menos, era el peso promedio de una roca de esta. Así que el animalito que iba caminando en círculo a través de una palanca iba dando vuelta a la piedra iba girando y a la medida en que el fruto se iba metiendo allí, iba siendo aplastado, 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 aplastado. Y esa era la forma de extraer ese aceite que obviamente luego iba a sufrir un proceso. Ese aplastamiento es precisamente lo que el Señor Jesús va a sufrir en Getsemaní. Yo quiero contarle algo muy poderoso. La gente, la gran mayoría, en un principio, cuando conocemos de Dios, nos predica mucho de la cruz. Y en Semana Santa hablamos de la cruz y el poder de la cruz y lo que significa la cruz. Pero realmente el Señor Jesús no ganó la victoria en la cruz totalmente, sino que el Señor la ganó primero en Getsemaní. Permítame explicarle. Getsemaní es el lugar de decisión. Es el lugar donde yo voy a ganar cosas a través de una decisión. Si usted está tomando nota, escríbalo, es muy importante. El Señor Jesús no ganó en la cruz como tal. El Señor Jesús ganó ¿en dónde? En Getsemaní. ¿Por qué? Porque en Getsemaní es donde Él va a ser aplastado, va a ser triturado, es donde va a salir su unción, es donde su parte humana va a ser molida, y es en Getsemaní donde Él tiene que tomar una decisión. La tentación no se vence en el bar. Ya cuando la persona llegó al bar, ya perdió, porque ya decidió previamente que iba a ir al bar. La tentación no se vence ya cuando el dinero ilícito llegó a tu mano. Ahí no se vence la tentación. La tentación no se vence ya en el momento de la riña, de la pelea, de enfrentarte a otro. Ahí no se vence. La tentación no se vence yendo a visitar a la mujer que te dijo que estaba sola. O llegaste a su apartamento, ya perdiste. La tentación se vence en un Getsemaní. Getsemaní es el lugar ¿de qué? De decisión. Es donde yo voy a decidir si lo hago o no lo hago. Si cedo a la tentación o si venzo la tentación. Recuerde que el Señor no tienta a nadie, la tentación no viene de Él no me deja ser tentado más de lo que yo puedo soportar. Y recuerde que ya lo hemos visto, y juntamente con la tentación, Dios dará la salida. Entonces, Getsemaní es el lugar previo a algo importante. La gran mayoría de las personas pecan primero en su Getsemaní, en su mente. Pero si lo hago una vez más y me arrepiento, pero una sola vez se va a acabar el año. El otro año empiezo de nuevo, no lo vuelvo a hacer. O sea, hay un Getsemaní en nosotros. Ahora, algo muy poderoso es que el Señor está en un huerto, en el Monte de los Olivos. Recuerde que todo se perdió en un huerto, el huerto del Edén, y todo estaba a punto de volverse a recuperar en otro huerto, el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Un hombre, Adán, introdujo la muerte,
un hombre, Jesús, estaba a punto de vencer la muerte, pero él tenía que decidirlo. Yo no puedo decidir por ti. Te enfrentarás a tentaciones que tú mismo vas a tener que decir sí y no. A los hijos se le instruye. Yo he venido diciendo esto en la iglesia. La iglesia no es un lugar de persecución. La iglesia no es un campo de concentración. La iglesia no es un campo de entrenamiento militar. La iglesia es un lugar de aprendizaje. Usted recibe la instrucción, usted recibe la doctrina, la sana doctrina, usted recibe palabra de Dios, pero finalmente el que vas a tener que decidir eres tú mismo. Quiero contarles una anécdota acerca de eso. La semana pasada, mi hijo tuvo una salida con unos niños del colegio y fueron al zoológico. Y dentro del paseo, se pararon cerca a una fuente donde la gente echa monedas. Hay en todas partes del mundo la gente tira monedas, algunos ni siquiera por pedir un deseo, pero pues jocosamente se dice, pide un deseo y tira una moneda. Mi hijo se paró afuera de la fuente y entonces otro niño vino y, digámoslo, entre comillas y dándole el beneficio de la duda, lo empujó a la fuente. Gracias a Dios era una fuente no profunda, no se golpeó, no se lastimó, pero obviamente salió totalmente empapado de la fuente y se le arruinó su paseo en el zoológico. Nosotros damos gracias a Dios porque en el colegio donde él estudia son muy cuidadosos y toman muchas medidas, pero recuerde que finalmente son ¿qué? Son niños. Y debo confesarles que cuando me dieron la noticia, nosotros fuimos a recoger al niño del colegio. Él tenía ropa, era en el colegio, no en el zoológico, no en la buseta que los había trasladado. Cuando fuimos por el niño del colegio, yo estaba muy, muy molesto. Realmente estaba muy, muy molesto. Y cuando llegué, bueno, la rectora, la dueña, son gente hermosa, son gente linda, hablaron con nosotros. Obviamente uno como papá debe entender que esas cosas a veces pasan con los niños, travesuras de niños, ¿sí? Y yo sé el nivel de responsabilidad que hay en el colegio, en el cuidado de los niños. Un colegio con unos niveles excelentes, de verdad se lo digo, que es una excelencia ya tremenda. Pero una de las cosas que quiero yo rescatar de allí es que cuando a mi hijo lo tiran a la fuente, los demás niños, esto nos lo decía la rectora y nos lo decía la profesora y la asistente que estaban allí presenciando todo, le decían a mi hijo, ¿y si te tiraron, por qué no sacaste monedas de la fuente? Y la respuesta de mi hijo fue una cosa que de verdad conmovió mucho mi corazón. Mi hijo dijo, yo no voy a sacar y no voy a coger lo que no es mío, porque eso es robar. Imagínate ya mi hijo con 6 años y medio con un concepto tan claro de lo que es robar. Le dijeron a los otros niños, si te tiraban a la fuente, si ya estabas dentro de la fuente, hubieras agarrado monedas y hubieras sacado monedas. Él dijo esto, yo no voy a tomar monedas que no son mías, porque lo que no es mío y lo tomo, eso es robar. Y todos estaban en el colegio como sorprendidos ante esa respuesta. De hecho, yo luego hablé con él y lo felicité, le dije, hijo, esa es la actitud. Ahora, ¿qué tuvo mi hijo? Un momento donde él tuvo que sus principios sopesar para tomar una decisión correcta. Ahora, no fue que salió del agua enfurecido a arrojar al otro niño también a vengarse. Entonces yo soy consciente que yo lo tengo que ir llevando a él, formándolo, enseñándole, adoctrinándolo en la Biblia, que él aprenda que es bueno, que es malo, que es correcto. Yo tengo que enseñarle un poco de cosas. Su mamá, mi esposa ella le enseña, le aprenden versículos, le ponemos ejemplos de la vida real. Si ocurriera esto, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué es lo correcto? Él tiene toda libertad de hacernos preguntas, pero yo sé que a lo largo de la vida yo no voy a poder estar allí con él, sino que él va a tener su propio Getsemaní. ¿Su lugar de qué? De decisión. Donde él va a tener que decir, ¿lo hago o no lo hago? Y esto es precisamente lo que le ocurrió al Señor Jesús.
y saliendo, dice, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron, como solía, ¿no? Era un lugar de frecuente visitación del Señor. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Entonces voy a revelar algo que usted seguramente ha escuchado muchas veces, pero que cuando se hace rema, esto cambia todo. El Señor Jesús dio una clave y esas son las palabras de Él que yo tengo que tomar y meterlas en mí como una estructura espiritual. Algo que no puede faltar en mi vida es la oración. Orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe? El cristiano que peca, antes de pecar, vino la tentación. La tentación fue sacada de su concupiscencia, ¿correcto? Y normalmente el cristiano que peca y que cae en un pecado, sea alcohol, sea inmoralidad, sea robo, sea violencia, o constantemente está hablando de los demás, cuando alguien está envuelto en pecado, hay un denominador común. No está orando. No está orando. ¿Sabe qué produjo la pandemia? Le voy a contar qué produjo la pandemia. El año pasado, que todavía estábamos nuevos en este tema, había tanto miedo, hubo mucha gente que dejó de asistir a las congregaciones. Y hubo mucha gente que dijo, no voy a volver a orar, porque llevaban una vida cristiana de oración de cada 8 días, raquítica. No voy a volver a leer la Biblia, no voy a volver a congregarme. Y de hecho, todas las iglesias a nivel mundo, todas, perdieron miembros. Cuando yo lo veo desde la óptica humana, es malo perder miembros. Pero cuando la veo desde la óptica de Dios, fue bueno perder miembros. Porque esos miembros, entre comillas, que se fueron, eran miembros que realmente no estaban ocupando, digámoslo, una posición espiritual correcta, sino que eran personas que estaban yendo por ir, basando su relación en un interés, eran personas que no avanzaban, personas que no crecían. Entonces la parte buena de esto es que la pandemia fue la zaranda que sacudió el trigo. El trigo fue zarandeado. Pero también la pandemia que produjo que otras personas llegaran y se renovara, digámoslo, la membresía de las congregaciones. A nosotros nos pasó. Mucha gente comenzó a llegar nueva. Gente que ahora sí hubo un despertar, porque el mismo virus que a unos alejó, entre comillas, y que ya estaban alejados, y a otros acercó, fue una bendición de Dios para aquellos que vemos desde la óptica del Señor las cosas. Y sabe, muchos de esos que se alejaron dejaron de orar, dejaron de leer la Biblia y dejaron de congregarse. Ahora, ¿cuál es el peligro de esta situación? Le voy a contar cuál es el peligro. La Biblia dice que nosotros somos como ovejas. Así que los pastores, recuerden que los pastores eran nómadas. Ellos estaban un día en un lado, las ovejas pastaban, se comían todo ese pasto, tenían que ir a otro lugar, allá pastaban, estaban unos días allá, luego se iban a otro lugar, constantemente se iban desplazando. Por eso en el Salmo 23, cuando habla del valle de sombra de muerte, el valle de sombra de muerte era un lugar en medio de 2 cadenas montañosas, y como quedaba en medio ese valle, esas montañas impedían que el sol entrara mucho al valle. Era un lugar muy fresco y era un lugar que constantemente mantenía pastos. Pero era un lugar peligroso. ¿Por qué? Porque el valle era ancho en algunos lugares, estrecho en otros, tenía cuevas donde se escondían las fieras o los ladrones, tenía estrechos, recodos muy estrechos, así que el valle tenía un horario de tránsito. Desde el alba, desde el amanecer hasta el mediodía, se recorría en un sentido, y desde el mediodía hasta el atardecer en otro sentido, para que los pastores no se encontraran de frente con sus rebaños y no chocaran allí, no se quedaran como embotellados.
Ahora, cuando un pastor lo cogía a la noche en algún lugar, él buscaba normalmente una cueva donde guardar sus ovejitas, pero en muchos casos no podía guardarla en una cueva, así que varios pastores a veces se unían y hacían un redil. Un redil era un cerco, lo hacían con ramas, lo hacían con espinas, lo hacían con plantas que tuvieran chuzos, hacían un cerco alrededor de sus ovejas para impedir que en medio de la noche el lobo o el león o alguna otra fiera los atacara. Y se turnaban por vigilias para estar cuidando a sus ovejas. En ese orden de ideas, habían ovejas que se saltaban ese redil. Y el pastor no se daba cuenta, inmediatamente tenemos una historia de uno que tenía 100 y perdió una. Y cuando la fue a buscar dice que la halló por los montes y por los collados, estaba lejos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros somos como ovejas y entonces ese redil a mi alrededor es mi relación con Dios, es mi oración, es mi lectura diaria de la palabra, es el congregarme por lo menos una vez a la semana, es el ayunar por lo menos 2 veces a la semana. Eso es un redil, eso se forma a mi alrededor un muro de protección. Pero cuando la gente deja de orar, entonces ocurre que es la oveja que salta el redil y se va. ¿Y cuál es el peligro? Pues que el diablo no te va a atacar a 2 metros del redil. ¿Por qué? Porque la oveja regresa. Ni te va a atacar a 100 metros del redil, porque la oveja va a pedir ayuda y el pastor va a salir a ayudarla. El peligro de esto y el veneno de esto está aquí. Cuando el pastor no se da cuenta que la oveja se fue, la oveja se va y se va alejando y se va alejando y se va por montañas y se va bien lejos donde ya ningún llamado de atención va a servir. Ningún llamado de auxilio va a ser escuchado. Eso hace Satanás. Satanás hace que la gente deje de orar, la gente deje de congregarse, la gente deje de leer la Biblia y Satanás les dice, todo está bien. Los pone, como se dice, en lista de espera. Y la persona dice, vea, dejé de leer la Biblia, dejé de orar, dejé de congregarme y todo está bien. Eso es engañoso con ganas. Así que el Señor Jesús va con sus discípulos a Getsemaní y les da una clave para no caer en tentación. Orad para que no entréis en tentación. Nadie que ora cae en pecado. Se lo voy a decir. Nadie. La oración impide que yo entre y caiga en la tentación. Normalmente el que cae en pecado, hace rato dejó de orar, hace rato dejó de leer la Biblia, hace rato dejó de escuchar sermones, hace rato dejó de congregarse. Es un proceso. No es que una persona que está espiritual hoy dijo, wow, mira ese pastor que espiritual y mañana cayó, ay, ¿cómo así? No es como si fueras por la calle y te tropezaste con algo y caíste, no. Eso es un proceso. Seguramente usted me puede ver a mí hablando aquí de la palabra, pero solo Dios sabe si yo oro o no. Solo Dios sabe si yo tengo comunión con Él o no. Y el Señor les está diciendo a ellos, oren para que no caigan en tentación. Después dice el 41, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oró. ¿A qué distancia se apartó? Como un tiro de piedra. Una distancia era coger una piedra y arrojarla. No estaban ni tan lejos ni tan cerca. Ni tan lejos que no los pudiera ver, ni tan cerca que ellos pudieran escuchar lo que él estaba orando. Lo segundo que yo quiero destacar aquí es que siendo el Hijo de Dios, se arrodilló y oró. Esto es vergonzoso, vergonzoso para nosotros que nos cuesta trabajo hincar nuestra rodilla ante Dios. El Hijo de Dios. ¿Por qué el Señor Jesús nunca cayó en tentación? Porque siempre antes de amanecer oraba, siendo aún muy oscuro, dice la Biblia. Durante sus eventos oraba y siempre después de despedir a la multitud se iba a un lugar apartado a orar.
Si nosotros tuviéramos el hábito saludable de orar, le aseguro que no caeríamos en tentación. Ahora, él se fue a orar y la Biblia sí me dice que oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí mire, note el detalle. Él no está diciendo si puedes, porque es que Dios puede hacer lo que quiera. Él no está diciendo si puedes, Dios puede bendecirnos a todos. No hay nada que impida que esta noche Dios nos pueda hacer un milagro económico. De tal magnitud que mañana, por ejemplo, en tu cuenta bancaria aparezca una cantidad ridícula de dinero. O mañana alguien vaya a tu casa con un maletín o una caja con dinero que nunca más vuelvas a ver. O sea, Dios podría sorprendernos, Dios puede. Pero el Señor no le está diciendo si puedes, el Señor le está diciendo que si quieres. Y luego dice, y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Constantemente oramos imponiendo nuestra ¿qué? Voluntad. Queremos es que Dios haga ¿qué? Mi voluntad. Que lo que yo creo que es, se dé. Mi voluntad. Esta ya es una oración que, aunque es muy corta, lo que nos está mostrando la Biblia acá, es una oración muy madura. Si quieres, Dios puede querer o no. Dios el otro año puede querer bendecirme, o tal vez no. Si quieres. Y luego Él se anula a sí mismo diciendo, tengo una voluntad, pero no quiero hacer mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Usted se imagina aquellas personas que conocen a alguien que quieren casarse, si pudieran hacer esta oración y le dijeran al Señor, no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Cuántos errores, cuántos fracasos matrimoniales, cuántos divorcios, cuántas infidelidades, cuántos maltratos físicos se evitarían si tan solo nosotros hiciéramos la voluntad del Padre? Y después dice esto, él estaba en un momento muy difícil. Y recuerde que siempre a nuestro alrededor hay ángeles aunque no los veamos. Y dice el 43, y se le apareció un ángel, y la Biblia hace esta claridad, del cielo, porque podía ser un ángel caído o del infierno. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cómo estaba el Señor en ese momento? Estaba dando una batalla. Recuerde que Getsemaní es el lugar donde yo venzo la tentación. Yo no venzo la tentación a la adicción a la pornografía enfrente del computador con el computador prendido. Ya ahí no lo voy a vencer. Se vence antes de ir a prender el computador. Ese antes se llama como Getsemaní. Hay invitaciones este mes de diciembre para muchos de nosotros a fiestas, a celebraciones, donde va a haber licor, donde va a haber un ambiente fuerte. Si esperas a llegar a la fiesta, vas a perder. La previa a la fiesta es Getsemaní. Es Getsemaní. Así que el Señor está en una profunda agonía aquí. La gente dice, y es que el Señor agonizaba en la cruz. Yo le quiero contar que Él comenzó desde Getsemaní una agonía. Porque hay una batalla en Él entre hacer la voluntad de Dios, perfecta, o hacer su voluntad. Ahora, piense por un momento esto. El Señor Jesús, cuando lo hubiese deseado, hubiese dicho, Padre, sácame de aquí. Ya no quiero estar más acá. Ya no le veo sentido morir por esta gente. Esta gente mañana a esta hora, mañana temprano en la mañana me van a haber dado golpes. Esta madrugada me van a dar golpes. Mañana me van a crucificar.
¿Sabes qué, Padre? Yo no quiero eso. Sácame. Si el Señor Jesús hubiese hecho su voluntad, nosotros nunca hubiésemos sido, ¿qué? Salvos. Su parte humana quería seguramente no vivir eso. Ahora recuerde esto. Todas las cosas, dice la Biblia, según la palabra del Señor, fueron hechas por el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Señor Jesús. O sea que el hacedor de todas las cosas ahora estaba en una condición de agonía. ¿Usted cree que el Verbo alguna vez sintió agonía en el cielo? No. El Verbo nunca experimentó la muerte, porque Dios no puede morir. Pero la parte humana de Jesús iba a morir. Comenzó a sentir tristeza, comenzó a sentir desesperación, comenzó a sentir agonía al punto que la Biblia dice que comenzó a sudar grandes gotas como de sangre. Seguramente del estrés se le comenzaron a reventar los vasos sanguíneos de su cuero cabelludo. Estaba sudando tanto, estaba tan estresado porque él conocía lo que le iba a acontecer en la cruz. Él sabía del dolor. Él sabía que el Padre lo iba a abandonar. Un Dios santo iba a experimentar que toda la inmundicia del pecado se virtiera en él. Todo lo sucio, todo lo más inmundo se iba a vertir en él. Aunque no es comparable, es como si a usted le dijeran, mañana, en horas del día, usted va a ser metido en una letrina llena de heces, llena de cosas podridas, te van a sumergir en un lugar más podrido, putrefacto, más sucio que te puedas imaginar. Eso es lo que le iba a ocurrir a un Dios santo. Así que hay una agonía y dice la Biblia que viene un ángel y le fortalece. Qué tremendo es que nosotros a veces ignoramos que Dios manda ángeles para ayudarnos. Recuerde que cuando el Señor Jesús venció la tentación en el desierto, dice que ángeles vinieron y le sirvieron. Ahora aquí hay un ángel fortaleciéndole, diciéndole, tú puedes, ánimo, ánimo, tú puedes hacerlo. Ya has llegado lejos, te falta esto último. Piensa en ellos, piensa en la humanidad, piensa en la redención de sus pecados. Piensa que no hay otro hombre sino tú que puede recuperar lo que perdió el primer Adán. Dice el 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Hemos leído solo 4 versículos y hemos dicho 3 veces esto. El Señor les dijo, oren para que no entre en tentación. Luego dice que se puso de rodillas y oró. Y luego dice, oraba más intensamente. Mire el énfasis que hace la Biblia al orar. ¿Estás en tentación? Ora. ¿No estás en tentación? Ores. Ora para no entrar. La oración me evita entrar. Pero aún si dejé de orar y ya entré en tentación, ora para salir ¿de qué? De la tentación. Y dice que estaba en una agonía. ¿Qué debe hacer una persona cuando está en agonía? ¿Escuchar música depresiva? ¿Escuchar Darío Gómez? ¿Escuchar rancheras, mariachis? No, orar. Estaba en una agonía. Se sentía agonizante. Se sentía por dentro con mucho dolor. Y dice, pero oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire, bajaban, estaba de rodillas, caía. Estaba en agonía, estaba en dolor, estaba en un momento bien complejo. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Lucas nos muestra algo que no me muestra Mateo ni Marcos, y es que los discípulos no pudieron velar con el Señor porque estaban tristes. Y aquí me da otro principio espiritual. Dice, los halló durmiendo a causa de la tristeza.
La tristeza en muchas personas provoca ganas de dormir. No quiero saber nada. Quiero dormirme, quiero meterme bajo las cobijas, no quiero llamar a nadie, que nadie me llame. Quiero aislarme. Estaban tan tristes y vino sobre ellos un sueño espiritual que no los dejó interceder por el Señor. Si estás en agonía, si estás siendo tentada, si estás siendo tentado, ora. Te estamos dando la solución bíblica. Y obviamente eso también es para mí. En el momento más difícil debemos ¿qué? Orar. Yo he tenido momentos difíciles de mucha tentación, pero seguramente la oración me ha fortalecido y me ha ayudado. Y dice el versículo 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. Por cuarta vez se menciona, por quinta ya, se menciona la palabra oración. Voy a mostrarles dónde está. Versículo 40, orad para que no entréis en tentación. Versículo 41, y puesto de rodillas, oró. Versículo 44, oraba más intensamente. Versículo 45, cuando se levantó de la oración. Versículo 46, orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo vencer la tentación? Orando. Pero contradictorio esto que voy a decir, es una paradoja. Se supone que los creyentes deberíamos de orar. Si nosotros nos asinceráramos en este momento con Dios, con nosotros mismos y con los demás, nos daríamos cuenta que sí tenemos tiempo para redes sociales, para Facebook, para Instagram, para WhatsApp, para YouTube, para Netflix, para series, para deportes, para noticias, para hablar con los demás, para muchas cosas, pero no tenemos tiempo ¿de qué? Para orar. Pastor, es que caí en pecado, hermano. Hace rato dejaste de orar. Yo no quiero decir que los puestos en una congregación tengan algo de especial o de particular. Pero uno nota esto. Cuando una persona se está alejando de Dios, ya se comienza a sentar al final. Ayer hablamos con una pareja de la iglesia y ella me decía esto, me decía, pastor, yo me siento en la primera fila porque cuando yo estoy concentrada aprendo. Pero así como aprendo, también me distraigo muy fácilmente. Entonces, entre más atrás me siente, más me voy a distraer con el que está acá copiando, con el que está mirando el celular acá, con el otro que se va a quedar dormido, y es real. Entonces una persona cuando se va alejando de Dios y deja de orar, deja de asistir a la congregación, cuando va, se hace por allá atrás, donde nadie lo vea. El mensaje atrás no es lo mismo, yo soy consciente de eso. Y nosotros hemos tenido, gracias a Dios, un muy excelente aforo y a veces colocamos sillas al lado de los baños, en la parte de atrás. Obviamente cuando alguien va al baño, pues todos miran, se distraen, una cosa, la otra. Entonces esa persona que no tiene un buen nivel de oración, fácilmente va a caer en tentación. El Señor le dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Y finalmente Pedro cayó en una tentación. Llega Judas por el Señor, versículo 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba enfrente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a acontecer, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Todos como que andaban con una espada.
Y uno, el que lo echa al agua luego es Juan, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. ¿Qué hizo Pedro? Como no había orado, estaba como carnal. Vino la tentación. ¿La tentación de qué? De matar al otro. Voy a matarlo. Recuerde que la tentación no es para llevarme a otro nivel mejor. La tentación es para arruinarme la vida. ¿De dónde saca el diablo la tentación? De mi concupiscencia. Pedro era un tipo violento. Pedro era un tipo agresivo. Pedro era un hombre impetuoso, impulsivo. Y vemos aquí que ellos le dicen al Señor, ¿los heriremos a espada? Usamos nuestras espadas, Señor. Y Pedro no se mide en palabras y le tira semejante espadazo a Malco, que no sé Malco cómo voltea la cabeza y se le lleva su oreja. Pedro estuvo a punto de convertirse en un homicida por no haber, ¿qué? Orado. Orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. ¿Dónde se ganan las tentaciones? ¿En el momento? No. Es que, de hecho, yo no soy tentado como, oh, sorpresa, llegó la tentación. No. La tentación no puede aparecer de repente. La tentación es un proceso en mi vida que yo puedo interrumpirlo. Hemos visto que es un proceso como un embarazo. Yo puedo interrumpir ese proceso antes que esa tentación produzca ¿qué? Un daño permanente, costoso, elevado en mi vida. Pedro no escuchó que tenía que estar orando. Donde Pedro hubiese orado, llegó el otro tipo a arrestar al Señor. Estaba tranquilo, estaba sosegado, estaba pacífico. Así que vamos a parar por allí hoy. Mañana, si Dios lo permite, seguimos en estas 2 últimas semanas de la iglesia en casa, si Dios nos presta la vida. Para no entrar en tentación, ¿qué debemos hacer? Orar. Y cuando tú estés en tu Getsemaní, lugar donde se toman decisiones, ojalá el Señor nos ayude a hacer como lo hizo el Señor Jesús. Pasa de mí esta copa, si quieres, pero si no quieres, quiero hacer tu voluntad. Padre, te doy gracias, te bendigo, te exalto, muchas, muchas, muchas gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Gracias, Señor. Gracias. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Señor, cuando pasamos la tentación, recibimos bendición. Tú fuiste tentado, Señor Jesús, a no ir a la cruz. Como Dios nunca habías experimentado el morir, el pecado, la suciedad, el abandono de Dios. Sin embargo, no hiciste tu voluntad, sino la voluntad del Padre. Y gracias a eso es que hoy somos salvos. Seguramente eso es una gran enseñanza para mi vida. Cuando yo no cedo a la tentación, no solo voy a traer bendición para mí, sino también para otras personas. Seguramente el bien que me alcanza por no haber pecado, también alcanza y beneficia a otros. Cuando un esposo va y le es infiel a su esposa, no solo se hace daño a él, le hace daño a su mujer, y si tienen hijitos, y si se divorcian, no solo fue el daño para él. La tentación no solo le arruinó a él su vida, se la arruinó a su mujer y se la arruinó a sus hijos. Así que antes de pecar, ayúdanos a mantenernos en oración. La oración nos libra de entrar en la tentación. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.